y la invitación para estar el día de hoy con todos ustedes. Ayer hablé en extenso, quizá demasiado en extenso, sobre la labor del IFE y de sus propios funcionarios. Permítanme ahora solo unas palabras sobre un tema que considero fundamental en relación a la autoridad electoral, el tema de su autonomía. Se trata del requisito central para que los principios de los que habla la Constitución se vuelvan realidad: legalidad, imparcialidad, certeza, objetividad e independencia. La autonomía es la capacidad de la institución de tomar decisiones sin la interferencia de los poderes públicos y los partidos. Por supuesto, legisladores y partidos tienen representantes en los consejos, en las comisiones, en algunos comités, forman parte de los circuitos de deliberación y están ahí para defender sus intereses y eventualmente hacer avanzar sus propuestas, pero carecen de voto porque la responsabilidad de las decisiones recae en los consejeros, que teóricamente están por encima o más allá de los intereses partidistas. Preservar entonces y robustecer esa autonomía resulta imprescindible por tres razones: por necesidad, por nuestra historia y por el proyecto de país que creo compartimos más allá de filiaciones políticas e ideológicas. Voy a tratar de explicar. Por necesidad. Esta es quizá la razón fundamental. México tiene un basamento nada despreciable para la realización de sus elecciones. Existe un gran consenso en relación a que el único medio legal y legítimo para arribar a los cargos ejecutivos y legislativos son las elecciones. Las diferentes corrientes político-ideológicas están comprometidas con ello, y en el mundo de la academia, del periodismo y en general en la vida pública es difícil encontrar alguna expresión que disienta de lo anterior. No siempre fue así. La idea de la revolución tendía a minusvalorar a un método tan insípido como el electoral para construir gobiernos. Dentro del oficialismo del pasado nunca faltaron expresiones de que su legitimidad procedía del movimiento armado de principios de siglo, e incluso Fidel Velázquez en alguna ocasión señaló que lo que se había conseguido por medio de la revolución no se entregaría por la vía electoral. Por su parte, algunas corrientes de izquierda ensoñaban también una revolución, pero esta se encontraba en el futuro. Mientras, se podía acudir a las elecciones, pero el cambio auténtico solo sería resultado de un cataclismo revolucionario. Hoy no. Hoy la idea democrática es hegemónica y con ella se reconoce la centralidad del expediente electoral. Pues bien, México ha logrado construir un auténtico sistema de partidos equilibrados, implantados, fuertes. Son maquinarias poderosas que tienen un pie en la sociedad y otro en el Estado. Reciben prerrogativas importantes y ejercen sus derechos. Son un conducto eficiente para la acción política y una plataforma sobresaliente para el lanzamiento de candidatos a los muy distintos cargos de elección popular. Son, en suma, lo que los libros de texto dicen que deben ser. Todos y cada uno de ellos tienen intereses legítimos y generan estelas de pasiones. Suelen creer que sus intereses son, en forma mecánica, los intereses de todos, y por ello su visión no puede ser sino parcial, auténtica pero parcial. Esas poderosas maquinarias asisten en forma recurrente a elecciones, se enfrentan a sus adversarios, despliegan sus recursos y ambiciones, tejen redes de relaciones, fórmulas de convergencia, desatan aspiraciones y pasión, construyen legiones de seguidores. Y en la plaza pública, o en recintos cerrados, en grandes concentraciones o en reducidas mesas de trabajo, logran adhesiones por miles. Así es y así debe ser. Pero precisamente porque los partidos son por definición solo una parte, porque cuentan con recursos vastísimos, porque por naturaleza son parciales y entran de manera natural en conflicto con sus adversarios,
es necesario un organizador y un árbitro de sus contiendas que pueda situarse por encima de esas pasiones. La autonomía del órgano electoral aparece entonces como una necesidad, dada la fortaleza de nuestro sistema de partidos equilibrados. Porque si los partidos lo que desean son correas de transmisión en los órganos electorales, le hacen un flaco favor a la institución electoral y se hacen un flaco favor a ellos mismos, porque la pugna electoral, repito, requiere organizadores y árbitros imparciales. Es imprescindible que los mismos no estén alineados con ninguno de los competidores. De esa manera la autoridad puede cumplir de la mejor manera su función y ofrecer garantías de imparcialidad a los propios partidos y sus candidatos. Pero decía que la autonomía es necesaria también desde una perspectiva histórica. Recordemos que todavía en 1988 la Comisión Federal Electoral se integraba con el secretario de Gobernación, un representante del Senado, otro de la Cámara de Diputados y representantes de los partidos en forma proporcional al número de votos que hubiesen obtenido en la última elección federal. En aquella elección que demostró que el país no cabía bajo el manto de un solo partido y que hizo estallar una crisis de credibilidad de enormes dimensiones, el PRI tenía en la Comisión Federal Electoral 16 votos por 12 del resto de los partidos, de tal suerte que si los representantes del Ejecutivo y el Congreso hubiesen votado con la oposición, aún así el tricolor tenía mayoría, 16 contra 15. De allá venimos, de órganos electorales que durante décadas fueron habitados por representantes de los poderes públicos y los partidos. El problema de esa fórmula es que todos ellos tenían filiación partidista y no se requería ser un gran detective para detectar cuál de los competidores era al mismo tiempo el auténtico juez. Eso empezó a cambiar con la creación del IFE. Recordemos que a su primer Consejo General lo encabezaba el secretario de Gobernación y participaban con voz y voto ya 2 representantes del Senado y 2 de los diputados, uno de la mayoría y uno de la primera minoría, representantes de los partidos en forma proporcional, pero con una fórmula temperada. Lo mínimo era 1 y lo máximo 4. Y la novedad, 6 consejeros magistrados que fueron por primera vez en nuestra historia figuras no partidistas y tampoco representantes de algún poder público. Se les consideraba una especie de fiel de la balanza. Pero en 1994, los propios partidos en el Congreso llegaron a la conclusión que para reforzar la imparcialidad del árbitro eran necesarios algunos ajustes. En esa fecha, los partidos perdieron su voto en los consejos del IFE y cada uno de ellos tuvo un solo representante. La figura de los consejeros magistrados mutó y se convirtió en la de consejeros ciudadanos, mientras el secretario de Gobernación, los senadores y diputados mantenían voz y voto. Y en 1996 se dio una vuelta de tuerca más. Los propios partidos, repito, decidieron en el Congreso que el secretario de Gobernación, como representante del presidente de la República, abandonara el IFE, que cada partido tendría un representante directo y que las diversas bancadas otro, pero todos ellos con voz pero sin voto. Solo podrían decidir 8 consejeros electorales y un consejero presidente. A ellos se le llamó, con una fea palabra, la despartidización del órgano electoral. Los representantes de partidos y del Congreso serían una especie de vigilantes en el seno de la propia institución, pero la responsabilidad de las decisiones recaería en consejeros supuestamente no alineados a ninguna de las fuerzas en pugna. Fueron los propios partidos y sus bancadas en el Congreso los que decidieron entonces forjar un arbitraje por encima de ellos mismos, de tal suerte que la organización electoral estuviera fuera de cualquier duda de parcialidad. Pero al parecer, de vez en vez, los propios partidos añoran tener representantes con poder de decisión, y es entonces cuando intentan colocar voceros informales en los consejos.
Con ello, le hacen daño a la institución, pero en el mediano plazo también se dañan ellos mismos, ya que desacreditan el expediente que le otorga legitimidad a gobiernos y congresos, las elecciones. Y por último, la autonomía es necesaria porque el proyecto más ambicioso que se despliega hoy en la sociedad mexicana es el de construir un hogar en donde la diversidad de corrientes políticas que la cruzan puedan convivir y competir de manera institucional, pacífica y ordenada. Ese fue y sigue siendo el reto mayor, lograr que la coexistencia de la diversidad en pugna se despliegue con garantías para todos, y ello solo es posible con un organizador y árbitro autónomo. Que así sea el INE. Muchas gracias.